Elise Baluante, Elise Baluante, con conue, ay, cuniangangule, ay, cuniangangule, Elise mío. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde estas reglas congas llegan a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles, que hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano huyendo de la isla por el comunismo, podemos encontrar estas formas primitivas. A través del tiempo, esta religión se ha ido expandiendo. La podemos encontrar en España, en México, Venezuela, Puerto Rico, Colombia. La podemos también encontrar en Estados Unidos y está vigente en Cuba hoy en día. Es cierto que ha habido un gran problema porque los grandes de esta religión se han llevado los secretos a la tumba, y estos son los problemas que hoy en día podemos encontrar aquí. Estas formas primitivas, que para muchas personas son un tabú porque no han podido llegar a ellas para un entendimiento concreto y básico sobre estas artes al cual se trabajan o se ensaran en formas primitivas. Para mí es importante dar a conocer estas formas de trabajo para que lleguen a todas las personas, porque el interés mío es que mis ahijados aprendan y puedan transmitir a las otras personas lo que creemos nosotros que es la verdad. De esta manera llegará estas formas primitivas expandiendo los conocimientos de todos los religiosos, hasta de las personas que tampoco son religiosas. Pueden adquirir conocimiento en base a esta religión. Muchas personas me agradecen que yo pueda darle estos conocimientos, estas experiencias vividas a través de 5 décadas de trabajo. Me he mantenido expresando cómo es que funciona Palo Mayombe, porque de esa manera muchas personas se van a beneficiar de lo que yo estoy enseñando y que en verdad me mandan agradecimiento, al cual para mí es un orgullo y lo recibo con sencillez y de corazón, porque yo algún día también estuve aprendiendo como lo están haciendo todos ustedes. Y claro, eran otros tiempos donde no había esta oportunidad que tenemos hoy en día. Por eso, mi único interés es que esta religión se engrandezca y todo aquel que vea sobre Palo Mayombe tenga una idea clara, positiva sobre lo que es esta religión que hasta el otro día se ha estado manteniendo en un tabú. Yo, como otros religiosos, trato por todos los medios de enseñar lo que me enseñaron a mí, de transmitirle a los ahijados esta forma primitiva que yo conozco para que ellos la sigan transmitiendo a los otros religiosos. No quiero hacer ningún cuento. En estos trabajos nada más tratamos de hacer la verdad. Por eso es que cuando la mentira nos escucha, siempre tiemblan. Sin la verdad no existe la religión. Si caemos en esos cuentos y esas marañas y esos inventos que hacen muchos, pues simplemente la religión pierde lo que es lo auténtico de ella.
Si esta religión llega a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles, y esta religión es sumamente joven, aquí en los Estados Unidos tienen como cerca de unos 45 o 50 años, en otros países esta religión tiene menos. Cuando usted le quiera preguntar sobre esta religión, pregúntele a un gangulero cubano. No esté inventando, porque nosotros somos los que sabemos más de esta religión, porque fuimos los que la transmitimos a las otras personas, los criollos cubanos. Sin dedorar a nadie, pero si alguien tiene algo mejor que esto, lo puede expresar. Para mí fuera bueno porque tuviera, como dice, otro que está tratando de hacer algo mejor que yo. Y bueno, se beneficiarían siempre los creyentes porque yo pusiera cosas más fuertes todavía que la que he puesto hoy en día. Un ensala maleco, que Sampiampungo Cutare todos los días me da güey, y que agüey son agüey y mañana son mañana.